Muy buenos días, chicos, continuamos con la clasificación del tema de ángulos. Ya habíamos avanzado la primera parte, ahora seguimos con la clasificación. La clasificación de un ángulo, en este caso vamos a hacerlo según su medida. Hay varios tipos de poder clasificar un ángulo que lo vamos a ver en todo el transcurso de los videos, pero vamos a empezar primero con la medida. Como ustedes pueden observar, hay 6 tipos de ángulos. Voy a comenzar con el primero, ángulo agudo. Profesor, me suena, yo lo he escuchado antes. Claro, la mayoría de estos ustedes lo han visto en primaria o en algunos casos en primero y secundaria. Entonces comienzo con el ángulo agudo. En el caso del ángulo agudo, vamos a graficar un ángulo, en este caso, de esta manera, algo así, ¿no? Y como pueden observar, apreciar ustedes, acá yo estoy formando un ángulo. Voy a suponer que sea el ángulo A, este es el vértice, O, y acá B. Por lo tanto, tengo el ángulo agudo, que es el ángulo AOB. Entonces, el ángulo AOB vendría a ser un ángulo agudo. Y tú me dices, profesor, ¿por qué sería un ángulo agudo? Porque la medida de este ángulo, voy a suponer que valga alfa. La medida de alfa, la medida del ángulo AOB, AOB, o sea, alfa en este caso, es menor a 90 grados. Si tú utilizas tu transportador, esta medida que está acá es menor a 90 grados. Cada ángulo que tú veas que es menor a 90 se le conoce como ángulo agudo. Ya lo hemos visto en primaria, en primera y secundaria, simplemente es un recuento de todo lo que hemos visto. Siguiente, ángulo recto. A ver, ángulo recto. Por lo tanto, como podemos apreciar, el ángulo recto tiene unas características un poco similares a esta. La única diferencia es que se va a formar un ángulo de 90 grados. Graficamos. A ver, hacemos acá una línea. Tú me dices, tiene una forma parecida. Sí, pero también tiene una pequeña diferencia. Obviamente este ángulo es menor a 90. Y este ángulo que se va a formar, este ángulo voy a suponer que valga, no sé, beta. Este ángulo tiene que ser igual a 90. Ahora, para aquellos que no saben, aunque ya la mayoría conocen, ¿no? Siempre que tú veas un ángulo de esta forma, tú no sabes cuánto mide el ángulo. Pero si tú ves un cuadradito, ese cuadradito obligatoriamente te está diciendo que vale 90 grados. O sea, ya más adelante en los problemas que hagamos con triángulos, cuadriláteros y cualquier tipo de polígono o cuerpo sólido que hagamos más adelante, y veas un cuadradito, mayormente significa que es un ángulo recto que mide 90 grados. Voy a suponer que este sea el ángulo también AOB. A, el vértice O, y acá B. Por lo tanto, la medida del ángulo AOB, acá era menor que 90, pero acá tiene que ser igual a 90 grados. Una segunda característica. Ahí está. Menor que 90 y acá tiene que ser igual a 90. Siguiente. Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Bueno, como tú estás observando, el ángulo va aumentando. Acá es menor que 90. Acá es igual a 90. Por lo tanto, acá tiene que ser mayor a 90. Hacemos la gráfica, algo sencillo, algo así. Por lo tanto, acá tú vas a apreciar que acá se forma un ángulo. Y este ángulo tiene que ser mayor a 90. Voy a suponer que este ángulo valga phi. Como te había dicho, los ángulos tienen que ser ángulos, o mejor dicho, letras griegas, ¿no? Había explicado en la parte superior que tenía que ser una letra griega. Acá estoy colocando alfa, acá estoy colocando beta y acá estoy colocando phi. Entonces, este ángulo tiene que ser mayor a 90 grados. Ahora, ¿cuánto vale? Tú coges un transportador y lo vas a sacar rápidamente. Por lo tanto, a ver, voy a colocar el ángulo. Voy primero a nombrar el ángulo. A, esto valga O, A o B. El ángulo AOB tiene que ser mayor a 90 grados. Si cumple esto, entonces significa que es un ángulo obtuso. Siguiente, otro conocido, el famoso ángulo llano. Ángulo llano. El ángulo llano es otro tipo de ángulo. En este caso es un ángulo, como ves acá, menor que 90, igual a 90, mayor que 90. Ahora tú dices, mayor que 90, puede ser 200, puede ser 300, no. Acá me olvidaba decir que acá también este ángulo es mayor que 90, pero tiene que ser menor que 180.
Porque tú me puedes decir, profesor, pero mayor que 90 puede ser 1000, puede ser 2000, puede ser, no sé, 300, sí. Pero el ángulo obtuso se caracteriza porque es mayor que 90, pero es menor que 180. Entonces, el ángulo llano obligatoriamente tiene que ser un ángulo que mide 180 grados. Voy a suponer el ángulo A, entonces el vértice, O, ya cabe. El ángulo AOB. Todo este ángulo, voy a ponerle teta. Todo este ángulo que está acá tiene que medir, en este caso este ángulo, tiene que medir 180. Por lo tanto, el ángulo AOB es igual a 180 grados. Tú me dices, ya vamos menor que 90, 90, mayor que 90 y ahora 180. ¿Qué sigue? Mayor a 180. También conocido como ángulo cóncavo. Ahora, esto capaz si no has visto anteriormente, hay otros que reciben otros nombres, ángulo cóncavo, ángulo mayor que 180, pero vamos a nombrarlo ángulo cóncavo. En este caso es un ángulo en el que va a medir más que 180. Si yo hago esta gráfica de esta manera, tú vas a apreciar que este es el vértice, por ejemplo, A, O, B. Este ángulo que está acá, al ser esto 180, esto es mayor a 180. Voy a suponer que esto valga epsilon. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser mayor a 180. Entonces yo voy a decir que el ángulo AOB es mayor a 180. Tú dices, pero si es mayor a 180 puede ser cualquier ángulo. No, tiene que ser menor que 360 grados. Tiene que cumplirse eso que está ahí. Voy a subrayarlo acá para que lo puedan ver mejor. Y finalmente, el último tipo de ángulo según su medida. Ángulo de una vuelta. Su mismo nombre lo está diciendo, ángulo de una vuelta, es porque va a dar toda una vuelta entera. Voy a suponer acá, voy a poner acá un rayo y el ángulo va a ser todo esto. Si se dan cuenta es toda una vuelta. Voy a suponer que este ángulo valga, a ver, no sé, W. No me acuerdo el nombre de este letra griega, pero W vamos a poner. Este va a ser el ángulo AOB. Por lo tanto, esto que está acá sería el ángulo. Y esta medida de este ángulo AOB, la medida del ángulo, tiene que ser igual a 360 grados. Muy bien, muchas gracias.